La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, presenta Voces Amazónicas. Por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas amazónicos. Informativo radial producido por AIDESEP. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición nueva del programa Voces Amazónicas. El día de hoy estoy con Rosilda para desarrollar el informativo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP. Rosilda, ¿cómo estás? Un gusto de encontrarnos en la cabina de AIDESEP. ¿Cómo estás, Julio? Un gustazo de estar contigo en esta cuarta edición de Voces Amazónicas, informativo radial de AIDESEP. Bueno, hay temas importantes que tratar el día de hoy y seguramente nuestros hermanos en las regiones están ávidos de tener que escuchar de qué va a tratar el programa que vamos a presentar. En esta edición tendremos como el tema central Lote 200 y la política de hidrocarburos en general que se alienta del Estado. Un tema que causa mucha preocupación porque nuestros hermanos que viven cerca de las zonas de impacto, este proyecto los va a afectar grandemente. Así es, Julio. Este Lote 200 está ubicado en la provincia de Ucayali y asimismo en Huánuco, donde que afectará a los pueblos indígenas de estas dos regiones. Justamente vamos a hablar sobre ese tema en nuestro programa central. También vamos a tener información desde las regiones. Vamos a tener la presencia de Corpi San Lorenzo, ARPI, FENAMAT y el Consejo Aguaruna Huambisa. Y en el espacio Conociendo a mi Pueblo dedicaremos el espacio a hablar de los Piasi, pueblos indígenas en aislamiento voluntario o pueblos indígenas en contacto inicial. Actualidad indígena. Actualidad indígena. El acontecer indígena desde cada lugar de la Amazonía peruana. Damos pase al reporte de las bases regionales de AIDESEP. Y bien, una de las más graves amenazas hacia los territorios indígenas son las invasiones de terceros, la presencia de personas que no corresponden a la comunidad. Así es, hermano Julio. Un grave caso es el que a continuación denuncia el APU Virgilio Pizarro, presidente de OARA, federación perteneciente a ARPI en Selva Central, donde los invasores continúan su avance sobre la comunidad de Shima Shirincani. Así es, Shima Shirincani, ¿no? Un poco difícil de pronunciar Sí. la comunidad, pero es una comunidad de nuestros hermanos que viven en la Selva Central. Ellos están recibiendo muchas amenazas y sobre todo aquellas que están cerca a la Reserva Comunal Asháninka. Pese a las denuncias que realizan las autoridades, continúan sin tomar acciones desde hace meses, lo que hace más grave que es que este conflicto es que no se está siendo escuchado, ¿no? Las denuncias que interponen nuestros hermanos de las comunidades. Muy bien, escuchemos a Virgilio Pizarro. Adelante, Virgilio. El tema ahorita se está agravándose, ¿no? Porque hay personas, traficantes de terreno, que viven de eso, ¿no? El tal fulano, el señor Alfredo Ontiveros Alzamora. Incluso ya han ingresado nuevamente llevando gente para poder ya, incluso ellos están solicitando al Ministerio de Agricultura para su reconocimiento con el fin de que arrebatarnos el territorio, porque esa comunidad está reconocida, está ya trabajado por el PTRD3, ya se ha hecho el diagnóstico, estamos esperando la demarcación y titulación, pero resulta que ellos están argumentando que es área libre siempre, pero ahí nosotros estamos pie a pie poniendo conocimiento a las entidades correspondientes, incluso hemos hecho pronunciamiento, incluso hemos hecho llegar a las documentaciones a todas las instancias, tanto al gobernador regional de Junín, al Ministerio de Agricultura de Junín, entonces a todas las instancias, pero ellos se están haciendo omiso al caso, ¿no? Es tráfico de territorio,
¿no? Entonces el señor Alfredo Ontiveros está en ese, para poder arrebatarnos el territorio, y con el cuento de ahorita que están diciendo vamos a sembrar camo, cacao, órgano, eso es mentira. Eso ya nos ha pasado a nosotros en el Apurímac, ahí en la comunidad nativa Pitirinqueni, Catongo Quempiri, Gran Xinungari. Vienen con esos cuentos a los finales, estén posesionados 2 años, 3 años, ya empiezan ya degradar, depredar para el sembrío de hoja de coca. Esa es su estrategia de esos traficantes de terreno. Incluso en el inicio hicieron aparecer como una asociación de productores cacao orgánico. Ahora, como es la tentería de esos señores, hacen aparecer últimamente como una comunidad nativa ya. Entonces, ¿hasta dónde va, no, la estrategia de cómo arrebatar el territorio de las comunidades nativas? Nosotros ya hemos presentado una denuncia ante las instancias, ¿no? A la FEMA en San Francisco, se ha derribado a la FEMA Chanchamayo, y ahora se está coordinándose para una diligencia. Entonces, son 2 veces que se ha postergado. El año pasado, en 27 de diciembre, habíamos tenido una notificación para la diligencia, pero no se ha concretizado porque no contaba con el respaldo de la policía o del ejército. Y incluso el ejército hizo un informe que es zona de riesgo. Entonces, por eso no se han atrevido a acompañar a la comisión que iban a entrar. Igualito el 7 y el 8 de abril también se postergó por ese motivo caso, ¿no? Porque han pedido la información del puesto control natividad, que eso es zona de terrorismo, zona de riesgo, ahí se ha postergado. Incluso ya se ha circulado las documentaciones a las instancias, al Ministerio Público también hemos demandado. Mira, ¿qué tiempo ya nos está demorando para que se pronuncie? Son 6 meses que no están pronunciando el Ministerio Público. Fíjate hasta dónde, ¿no? Entonces, acá lo que digo, la justicia ordinaria no funciona, creo. Fue el reporte regional de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, ARPI-SC. Ahora nos vamos hasta Madre de Dios. Sí, Madre de Dios, la Federación Nativa de Madre de Dios, una de las bases regionales de AIDESEP. Si los pueblos indígenas no toman acciones para defender sus territorios, entonces nadie lo hará. Así es, Rosilda. Un ejemplo de esta iniciativa es que está llevando adelante la FENAMAT en Madre de Dios algunas acciones importantes. La FENAMAT, liderada por el hermano Julio Kusurichi, ha logrado que la Secretaría Ambiental del TLC de Perú con Estados Unidos ordene al Perú evaluar su legislación sobre el impacto de las carreteras en la Amazonía. Efectivamente, esta decisión marca un referente en la defensa de los derechos ambientales de los pueblos indígenas. Escuchemos entonces al APU Julio Kusurichi, presidente de FENAMAT. La FENAMAT, dentro de sus estrategias de la defensa de los derechos de la vida de estos pueblos indígenas en aislamiento, ve que el gobierno peruano está incumpliendo el tema de los estándares ambientales, no con esta proyección de pretensión de iniciativa de carreteras, no, y ahí se suma con carreteras que construirían, no, estaban, digamos, diseñados por reservas territoriales y por parques, en este caso Alto Purús, y eso empuja a que se, digamos, incumpla el derecho a la consulta previa, y por eso es que indicamos que esta no solamente incumpliría pues los estándares ambientales, sino también algunas normativas internacionales que el propio gobierno peruano ha firmado. Entonces, por eso es que acudimos a esta instancia de la Secretaría, ¿no?, de Asuntos Ambientales del TLC para poner nuestra preocupación y indicar que se estaría incumpliendo algunas normas internacionales. La afectación es grave,
O sea, el hecho de una pretensión de carretera, el hecho que podría pasar carreteras por el territorio de estos pueblos indígenas, estaría conllevando a un genocidio, a un exterminio de esos pueblos. Entonces, el hecho de que, ¿por qué? Porque ahí entrarían pues instaladores ilegales, ahí estaría, como siempre digo, actividades ilícitas, ¿no? Entonces, eso es un poco que por eso es que la preocupación, ¿no? Y por eso es que y la vida de estos pueblos indígenas en aislamiento, ¿no? Entonces se sentirían acorralados, invadidos, y el tema del contacto, entonces no, por esos agentes externos que entrarían en esos territorios, y eso es un poco el sustento que, no, por eso es que FENAMAT no puede, digamos, quedarse tranquilo cuando hay una intención de digamos, ir en contra de los derechos y la vida de esos pueblos indígenas en aislamiento. Una instancia de ese nivel, entonces, digamos, no, que te diga que estás incumpliendo el convenio 69, ya, digamos, no, o sea, no, digamos, no lo va a ver bien el gobierno porque, porque ya hay una instancia donde le indica sobre el incumplimiento de algunos tratados internacionales. Entonces nosotros, digamos, somos conscientes de que este tema no es un tema de que le va a ordenar al gobierno peruano hacer, pero sin embargo le va a sugerir que sí está incumpliendo a algunos tratados internacionales y que está poniendo en peligro de la vida de esos pueblos indígenas. Entonces, yo sé que el gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, está contestando, pero esperemos, estamos a la decisión final de que pueda ya, digamos, sacar un documento final, ¿no? La Secretaría, porque incluso, digamos, esperamos que también FENAMAT tal vez pueda dar más argumentos, ¿no? Y estamos coordinando para poder tener una reunión con funcionarios de la Secretaría en Estados Unidos. Mira, en verdad, como FENAMAT y como Julio Kusturica, presidente de FENAMAT, diría a todos no solamente los pueblos indígenas, sino a todas las personas que viven acá en el Perú, no, que han sido vulnerados sus derechos, esta iniciativa que estamos haciendo como FENAMAT sentaría un precedente para que nuestro gobierno no haga lo que haga por intereses económicos, sino que vea primero el tema de la vida humana, ¿no? Y por eso es importante, y también reconocemos y también valoramos la decisión de esta Secretaría de instar al gobierno que esté incumpliendo algunos tratados internacionales, ¿no? Y por eso es que creo que es importante esta decisión o esta iniciativa que ha hecho FENAMAT para ir viendo de qué manera se ve el derecho a la vida o el derecho a esos pueblos indígenas por el incumplimiento de algunos instrumentos internacionales, como el tema del Tratado de Libre Comercio, en el tema de los estándares ambientales. Fue el reporte regional de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, FENAMAT. Y ahora vamos hasta Corpis, San Lorenzo, la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo, donde el proyecto de la hidrovía amazónica y la aplicación del dragado a los ríos amazónicos continúan preocupando a los pueblos. Este tema de hidrovía hemos estado conversando también en ediciones anteriores. ¿Qué es lo que está pasando? El Apu Hamer Maniwari, presidente de Corpi, tiene una posición y él justamente va a hablar sobre este tema. El tema de hidrovía nos está generando bastante reacciones después de ver el término de su estudio de impacto ambiental, ¿no? Al cual nos genera mucho más preocupaciones en nuestra población, que nos pone ahora en riesgo, ¿no? Que más que todo de la salud y la alimentación, y nos preocupa de manera que deja en preocupación a que nuestra población, ¿no? Conociendo ya de muy de cerca de que este proyecto tiene muchos vacíos técnicos en su nivel de ingeniería y a su vez su nivel de información técnica no está siendo muy transparente,
y como también no solamente es ingeniería técnica, sino también que no ha considerado en su nivel de estudio, no ha recogido los planteamientos que han dado los sabios, ¿no? Sobre todo la cosmovisión en relación cómo el pueblo, ¿no? Se relaciona con su naturaleza, en este caso con los ríos, ¿no? El caso es del pueblo Cocama, y de las cuales estamos bastante preocupados de todo lo que puede ocurrir en perjuicio de nuestra población, ¿no? Este proyecto no nos genera ningún beneficio para la población indígena en ninguna de las mejoras que podamos brindar, y además este proyecto también estaría dañando la salud, ¿no? de nuestros hermanos. Por ejemplo, en tiempo de vaciante la turbiedad sería mucho más que es en invierno. ¿Por qué? Porque la corriente de los ríos ya no es igual como en invierno, ¿no? La turbiedad también mataría a los peces, ¿no? Y no tendría ya oxigenación y los peces tendrían a morir, ¿no? Entonces, que este proyecto para nosotros no es una alternativa. No es una alternativa en el sentido que no trae nada de mejora ni en salud ni en educación. Ya. Respecto a si están tomando algunas acciones, ¿han presentado alguna acción de tipo legal contra la hidrovía? Sí, estamos presentando varios documentos, ¿no? de acciones legales, que este proyecto solamente estaría respondiendo a intereses que no ha buscado nuestra población. Su estudio sigue siendo un vacío en términos de ingeniería, y sus procesos legales también no garantizan, ¿no? Por ejemplo, en los temas de salvaguarda, o sea, ¿qué nivel de legal en salvaguarda de su nivel ambiental nos estaría demostrando este proyecto? De las cuales eso no lo hay. No tiene claro para mostrarnos sobre su impacto ambiental en su nivel tecnológico. Con la naturaleza, ningún instrumento tecnológico puede responder, ¿no? La naturaleza tiene su propio cambio, su propio conocimiento científico, ¿no? que un hombre no lo va a poder cambiar. Y por lo tanto, igual vamos a seguir generando impactos negativos ante la población, ¿no? Por más que superen en la parte técnica, en su nivel de documentación o lo que sea, pero la naturaleza tiene su propio tiempo de cambio, ¿no? Las fuerzas del agua, ¿quién controla? ¿Quién sabe si ahí se va a generar una isla o una playa, ¿no? Entonces, ¿en qué medida tecnológica nos pueden demostrar que esto no va a perjudicar, ¿no? Entonces, por ello que este proyecto para nosotros no estamos de acuerdo por más que mejoren en su nivel de escritura, pero va a responder impactos muy fuertes a nuestra población. Para nosotros es un proyecto inviable. Fue el reporte regional de La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, Corpi SL. Hermanos y hermanas, llegó el momento de escuchar a nuestros hermanos de Orpián, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Norte del Perú. Orpián, claro que sí, nos vamos hacia el norte de nuestro país, de nuestra Amazonía. Nuestra hermana Raquel Caicat, presidenta del Consejo Aguaruna Bambisa, nos informa de un serio conflicto tras un ataque perpetrado contra las instalaciones de la sede del Consejo. Es una preocupación lo que está pasando en la sede de CAP. El Consejo Aguaruna Bambisa es una de las federaciones fundadoras de AIDESEP y por lo tanto para AIDESEP es una preocupación lo que viene pasando en las instalaciones de la oficina de CAP. ¿Qué intereses están detrás de este atentado? Adelante, Raquel. Consejo Aguaruna Bambisa programó su asamblea para 29 de junio. Una asamblea ordinaria que ya venimos coordinando con AIDESEP, con Orpián, con las bases. Entonces, yo diría un grupo de petroleros y mineros intervinieron a evitar la asamblea que íbamos a realizar, porque íbamos a topar tema de hidrocarburos, ya aduciendo de que el terreno era
que son de ellos, que el terreno son de ellos. Asaltaron a los jefes de las comunidades que estaban descansando a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana asaltaron a los jefes que estaban descansando, ¿ya? En plena lluvia los sacaron hacia afuera y le exigieron que retornen a sus comunidades para cerrar que no se lleve a cabo la Asamblea General Ordinaria del Consejo Aruna Huambisa. A mí me comunican que esto estaba sucediendo. Yo inmediatamente a las 5 de la mañana me dirigí a la capital de la provincia, Santa María de Nieva, para llevar a los policías y fiscal de la provincia. Antes que ello, yo he pedido que hablemos en la reunión, pero ellos no escucharon y yo bajé a recoger a ellos y ellos, la policía y fiscal, llegaron, observaron este disturbio que han hecho y la destrucción de la oficina del Consejo Aruna. Pero inmediatamente, en presencia de ellos, nosotros nos dirigimos con los APUs hacia la comunidad de Huaracayo para realizar nuestra asamblea ordinaria del Consejo Aruna Huambisa. Y quemaron un poco de archivos de la institución Consejo Aruna Huambisa, derrumbaron las tablas, o sea, la pared era de tablas semimaterial noble, y también lo han quemado. Ya, Fiscalía ya tiene conocimiento, fotos, todo, ellos llevaron. Lo que sabemos es de que a través de todo esto han estado petroleros y mineros. Porque el Consejo Aruna Huambisa se opone a esto. Fue el reporte regional de La Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte, ORPIAM-P. Rosilda, así hemos tenido un panorama rápido a nivel nacional de lo que está ocurriendo en este momento en las bases regionales de la IDCEP. Así es, Julio. Ahora vamos a pasar en nuestro bloque 3, lo que concierne el tema de agenda indígena. Agenda indígena. Agenda indígena. Conoce las demandas y propuestas de los pueblos amazónicos. Los hechos en la voz de sus protagonistas y especialistas. Damos pase a nuestro especial de hoy. Tal como los habíamos anunciado al inicio del programa, hoy nos toca hablar sobre el lote 200. Así es, esta iniciativa ha sido ya rechazado por organizaciones como la FECONAU, Federación de Comunidades Nativas Afluentes de Ucayali. Sí, justamente esta federación está enfrentando una situación en el cual el Estado ha entrado en este territorio promoviendo este tipo de proyectos sin haber resuelto las afectaciones que por años sufren los pueblos indígenas a consecuencia de estos proyectos, sobre todo que tiene que ver con la explotación de hidrocarburos en sus territorios. Así es, por ejemplo, están pidiendo la etapa de exploración y explotación de petróleos y gas, ¿no? Por ejemplo, están solicitando 7 años de ampliación hasta 10 años en la etapa de exploración, esto lo que concierne el tema del petróleo, ¿no? Hasta 30 años en su etapa de explotación y exploración, ¿no? En cuanto a lo que concierne, por ejemplo, en el tema de gas, están pidiendo a 40 años, ¿no? Sumado el tema de exploración y explotación. Entonces,
Acá genera una gran preocupación por nuestras organizaciones indígenas representativas en la región Ucayali, porque se va a vulnerar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas asentados en la región Ucayali. Vamos a profundizar el tema y para ello está el Apu Miguel Guimaraes, presidente de la FECONAU, quien nos habla sobre este tema. O las comunidades que están directamente involucrados en este lote y también con el apoyo de FECONAU, hemos analizado varios contextos, ¿no? Nosotros somos conscientes que donde ya está interviniendo el Estado con estos proyectos, no ha demostrado la responsabilidad social, ¿no? Cuando ya han trabajado el tema de hidrocarburos en estas zonas. Por ejemplo, podemos mencionar Loreto, ¿no? Atalaya mismo, Tamana, ¿no? La gente, todo el agua está contaminado, los niños con enfermedades, cadmio, plomo. Entonces nuestra pregunta o nuestra reflexión es si el Estado, que es el mismo Estado o la misma empresa que operan dentro del país, o sea, ¿qué nos garantiza que en esta zona o en el lote 200 va a ser diferente? ¿No? Entonces, básicamente por estos contextos, haciendo este análisis, es lo que las comunidades han dicho que este lote 200 no va, ¿no? Eso es lo que yo puedo manifestar en estos momentos. Aparte de lo que de la decisión que ya tomamos el día 18 de junio, donde participaron Energía, Minas y Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, ahora nosotros no podríamos entrar a un diálogo si nosotros no todavía tenemos la información, ¿no? del proyecto, ¿no? Ahorita no estamos buscando diálogo, ¿no? Primero que el Estado garantice la información. Dentro de ello es que primero se haga el estudio de impacto ambiental, ¿no? Nosotros no podemos tomar decisiones si nosotros no tenemos esta información, ¿no? De los impactos, del daño que va a ocasionar este tipo de actividades. Por eso es que nosotros no estamos buscando ningún diálogo, no estamos queriendo tampoco iniciar una consulta previa que finalmente no, para nosotros es un paseo, ¿no? Porque finalmente participes en la consulta, ¿no? Y finalmente el que decide es el Estado, ¿no? No importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, ¿no? Finalmente, después de la consulta, el Estado va a decidir si va a este proyecto. Entonces, ¿de qué nos sirve entrar a una consulta previa si finalmente el Estado es el que decide, ¿no? Mira, nosotros tenemos experiencia de haber participado en una consulta previa de hidrovía, ¿no? Ahí el Estado ha asumido ciertos compromisos que hasta ahora no han sido resueltos, ¿no? Entonces, ¿quién nos garantiza que esta consulta va a cumplir lo que las comunidades indígenas exigen, ¿no? O lo que demandan? Y es más, ¿no? Ahorita, después de la decisión que nosotros hemos tomado con la posición del lote 200 no va, Energía y Minas está llamando directamente a los jefes, ¿no? Para hacer actividades dentro de sus comunidades, ¿no? Entonces nosotros, como somos una organización sólida y también las comunidades confían en nosotros, nos están comunicando, ¿no? Hace rato nomás un jefe me llamó diciendo que le llamaron de Energía y Minas diciendo que quiere autorización para que haga una reunión dentro de su comunidad, solo con los jefes, no sin la participación de la organización indígena. Y es todavía lamentable que el Estado esté actuando, ¿no? Entonces también nosotros vemos como organización indígena que no hay buena fe para hacer la actividad de la consulta previa. Ahora escuchemos al especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas, Juan Carlos Ruiz Molleda, quien explica algunas de las implicancias de este proyecto. El Estado ha cambiado de estrategia, ¿no? En el 1916 no quería consultar, en otro no ha querido, acá para consultar, pero quiere hacerlo rápido y mi temor, mi sospecha, para no me equivoque, es bajando los estándares, ¿ya? Las comunidades que estuvo conmigo se han reunido y han fijado posición, que han dicho no queremos los bienes petroleros.
Entonces, ahorita, ¿en qué está? No hay consulta, recién se va a aprobar el plan de consulta. Tenemos, como ellos, el lunes una reunión donde vamos a revisar el marco normativo. Entonces, han habido reuniones, el Estado ya ha comenzado a invitarlos, pero ellos han claro de que en el servicio de la autodeterminación no quieren actividad petrolera. Hay reglas ya en la Corte Interamericana, en la sentencia de la Corte Interamericana, hay reglas en la ley de consulta que te dicen que en determinados casos no basta con la consulta, es necesario que no haya consentimiento. Sobre todo cuando estamos entre proyectos de gran envergadura, de gran impacto, megaproyectos, nosotros que pueden poner en peligro la subsistencia de los pueblos. En esos casos, no puede haber actividad extractiva. Entonces vamos a tener jornada de estudio con las comunidades, vamos a discutir los temas para ver cuáles son las medidas legales, pero de alguna manera, digamos, IDL, Forest People Program y Centro Económico Center en Nueva York, también junto con ONAU, ¿no es cierto? Cochicov, FECONAU, van a sumar fuerzas para este proceso, ¿no? Y para finalizar, la hermana Zoila Ochoa, ella es directiva nacional de la AIDESEP, nos explica por qué AIDESEP respalda este rechazo de los hermanos indígenas e invoca al Estado a que urge la búsqueda de alternativas diferentes al extractivismo. Bueno, la posición de AIDESEP es como AIDESEP frente a la política de hidrocarburos, es una sola, no extracción de petróleo, gas, madera y oro, porque no tiene una política buena con alta sensibilidad humana, ecológica. Sus políticas son desfasadas y muy contaminantes a la biodiversidad humana y ecológica. Por eso es que no estamos de acuerdo nosotros como AIDESEP. El Estado no hace nada para descontaminar. Entonces eso afecta pues a la población indígena, no solo a la población indígena, sino a todo el medio ambiente. Como organización nacional damos todo el apoyo a la posición de ORAU, de la regional y sus federaciones asociadas, como en este caso la FECONAU, siempre y cuando la prioridad sean las comunidades nativas, decidan si no va o no va a las federaciones, pueden tener el aval de las comunidades demostrando con documentos de consenso en la asamblea de cada comunidad, rechazando al lote 200. Un mensaje para el Estado es que comprendan que el pueblo es la que sostiene, la que cuida, la que guarda el medio ambiente, no depreda, no tiene intereses económicos, pero sí mantiene la armonía en paz con el ambiente sano y saludable, no solo para los pueblos indígenas, sino para el planeta Tierra. Eso debemos entender, porque estamos en un cambio climático. Yo no sé por qué no entiende el Estado. Estamos ahorita ya destruyendo nuestro planeta Tierra y pues paremos eso, ¿no? De una vez por todas debemos de parar eso para poder sobrevivir en este planeta Tierra. Eso es un respeto a la naturaleza, y los pueblos indígenas respetan la naturaleza para poder sobrevivir. Estas actividades extractivas vulneran a nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas. Asimismo, genera divisiones a nuestras comunidades nativas porque hay intereses que hacen de que nuestras organizaciones o nuestros pueblos indígenas estén en constante conflicto por estas iniciativas que desarrollan las empresas petroleras en esta región. Realmente preocupante, y ojalá estas voces que son auténticas de los apus, de quienes sufren, quienes enfrentan esta situación, puedan ser escuchados, y vamos a seguir hablando en los siguientes programas. Conociendo mi pueblo. Conociendo mi pueblo.
un espacio para revalorar nuestra cultura. Damos pase a nuestro especial de hoy. En bloque Conociendo mi pueblo se abordará los datos actuales, problemas que afrontan los Piasi, la promulgación de la Ley 3723. Esta Ley 3723 promueve la construcción de carreteras en las zonas de frontera, sobre todo en la región de Ucayali. Y asimismo también promueve concesiones forestales. Hay 41 de estos que están superpuestas a la reserva Yavarí Mirin y Yavarí Tapiche, 2 reservas que albergan a pueblos extremadamente vulnerables, Rosilda. Así es, como dijimos al principio, estos hermanos son más vulnerables que nosotros, los pueblos indígenas, que ya estamos en contacto con la sociedad, incluso sus defensas mismo, y esto genera preocupación en AIDESEP, asimismo en los demás pueblos, porque son hermanos que necesitan de nuestro apoyo para proteger sus derechos colectivos e individuales como seres humanos, pero en este caso no contactados. Escuchemos el informe sobre los Piasi. ¿Sabías que en lo profundo de la Amazonía peruana viven personas que no tienen contacto con nosotros? Para vivir, ellos no necesitan del dinero, los celulares y tampoco de los carros. Se trata de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Pero no son los únicos. También existen los indígenas en contacto inicial que han comenzado un vínculo con personas externas. Ambos son conocidos como los Piasi, pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Para entender sobre ellos debemos regresar al año 2013. Lo que oyen son las voces de un grupo de la etnia Mashco-Piro y es parte de un video inédito que los muestra buscando plátanos en la comunidad de Monte Salvado en Madre de Dios. Esta cinta se convertiría en una prueba incómoda para algunos funcionarios. Ellos son los hermanos en aislamiento voluntario que el gobierno siempre ha dicho no existen, pero ahí están. Nosotros lo que pedimos es que protejan a los derechos de los hermanos, porque son personas como nosotros también. Y con este material, su existencia dio la vuelta al mundo. Estas son imágenes de indígenas de la etnia Mashco-Piro. The tribe members are called the Mashco-Piro and are nomadic hunter-gatherers. Los miembros de la etnia Mashco-Piro fueron grabados. ¿Quiénes son estos peruanos? Todos se hacían esa pregunta. ¿Quiénes son? Bueno, hace 500 años atrás, ellos decidieron mantenerse al margen del mundo exterior. La invasión española y la fiebre por el caucho fueron los principales motivos. Y a esta lista negra se sumaron los misioneros, taladores, mineros ilegales y narcotraficantes. O sea, más muerte y destrucción. Los Piasi han existido todo este tiempo gracias a una cosa, su territorio. Son uno de los pocos grupos humanos que dependen totalmente del bosque y sus recursos. Así lo explica Beatriz Huertas, antropóloga y especialista en Piasi. El territorio es vital para la sobrevivencia de los pueblos en aislamiento. Ellos dependen de sus territorios y los recursos existentes en ellos para vivir, ¿no? No tienen otras fuentes de alimento. Un pueblo indígena no puede vivir sin su territorio, ¿no? Por toda la importancia que tiene en diferentes aspectos, a nivel económico, a nivel de subsistencia, pero también a nivel histórico, cultural, social, simbólico. Estos guardianes del bosque son muy vulnerables a nuestro contacto. Nuevamente, Beatriz. Ahora es importante tener en cuenta que la presencia externa, la realización de actividades forestales y de cualquier otro índole en territorios de estos pueblos puede tener efectos sumamente graves sobre la vida de estas poblaciones que son altamente vulnerables a las enfermedades. Es decir, una gripe puede acabar con ellos.
así como ocurrió con los Nahua. En los años 80, casi el 60% de su gente murió a causa del ingreso de un grupo de taladores que los contagió de tos. Entonces, el territorio es fundamental para los Piasi y para proteger este espacio crearon 5 reservas territoriales o indígenas en Cusco, Madre de Dios y Ucayali. Adicionalmente, existe la ley Piasi, que necesita ser revisada ya que no garantiza el carácter intangible de su territorio. Este vacío legal ha generado más vulneración para los Piasi, debido a que permite la construcción de proyectos viales y las concesiones forestales, todo en su territorio. Como ejemplo, está el propio gobierno regional de Loreto, que otorgó 41 concesiones forestales en territorio de los Piasi. Aquí, Beatriz. El problema radica en que entre los años 2016 y 2017 se otorgaron 41 concesiones forestales en áreas donde las organizaciones indígenas, Orpio y AIDESEP, han solicitado el establecimiento de reservas indígenas a favor de pueblos en aislamiento en Loreto. 37 de estas concesiones se encuentran superpuestas al área de la reserva solicitada Yabari Mirín y 4 a la reserva solicitada Yabari Tapiche. Ahora, la ley forestal y de fauna silvestre 29763 prohíbe este tipo de acciones, ¿no? ¿Qué hacer ante este panorama? Desde la AIDESEP tienen propuestas de protección, entre las que destacan más reservas indígenas, la protección de corredores territoriales, la creación de puestos de control y un plan nacional de los Piasi. Medidas que podrían ayudar a un grupo humano muy vulnerable, casi en peligro de extinción. Todos tenemos la obligación de tener que hacer algo por nuestros hermanos que voluntariamente ellos todavía no han decidido integrarse, contactarse o salir de sus territorios. Se requiere sensibilizar, informar a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos que no conocen este tema, ¿no? Por ejemplo, en zonas como Orpián, como Corpi, estos hermanos, o sea, el tema de estos hermanos no se habla mucho, a comparación de Madre de Dios y de Ucayali, porque en estas zonas son los que encuentran nuestros hermanos en contacto inicial. Hasta el propio Estado peruano, hasta hace unos cuantos años atrás, decía que no había pueblos en aislamiento. Pensaban que era un mito, pero en realidad sí hay hermanos que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y sus territorios también tenemos que demarcar, respetar y habrá que también pedir a que las entidades del Estado, la Defensoría del Pueblo y otros que tienen que ver con este asunto se pronuncien. Es una tarea para todos, ya sea de los pueblos indígenas, ministerios, congresistas, que tenemos que ir sensibilizándose poco a poco frente a este tema tan importante. Muy bien, ya no habiendo tiempo para más, vamos a tener que despedirnos para retornar en otra oportunidad. Bien, hermanos y hermanas, de esta manera hemos finalizado nuestra 4ª edición de Voces Amazónicas. Con ustedes estuvieron Rosilda Nunta Guimaraes del pueblo indígena Shipibo Conibo de la región Ucayali y Chavirtirac Cabano. Y vuestro hermano Julio Quispe, por ahora prestadito desde la región Cusco, de la región Quechua, Cancunawan, Opuncha y Cama. Gracias por acompañarnos. Este espacio es producido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, con el apoyo de Servindi y del programa Pro Tierras Comunales de la Cooperación Técnica Alemana, GIZ. Hasta una nueva edición.